Se non oídos, encendo a megafonía. Pero eu creo que o Padre Murilo escoitase ben sen encender a megafonía. Eu creo que todos o a maioría dos que estades aquí conocedes o Padre Murilo. Que eres? Es vicerrector del Seminario Redentoris Mater que hai aquí na diócesis de Lugo. Pero él no es natural de la diócesis de Lugo. Padre Murilo es brasileño. Nació en Brasil, estuvo en Bolivia y ahora está aquí en la diócesis de Lugo. Si la mayoría de los que están aquí han estado en la otra, sí. Algunas caras. Sí, algunas caras nuevas hay, sí. Ya lo entendí. Muchísimas gracias, don Jesús. Se non se escoita, encena a megafonía, vale? Sin vergüenza, decides que encendamos a megafonía. Despois, ao final, digo vos como está o tema da restauración, etc. Hai novidades pequenas, pero alguna novidade hai. Nos ponemos de pie, hacemos una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas para que en ti empiece, para ti termine todo aquello que hagamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podéis entrar. Buenas tardes a todos. Hoy empezamos ese tercer encuentro. En el primer encuentro hemos hablado un poquito de que Dios existe. Vino don Miguel, de forma consagrada. El segundo encuentro ya vine yo. Hemos hablado de que Dios nos habla. Hemos hablado un poquito de la revelación, del diálogo de amor que entabla Dios contigo y conmigo. Hoy hablaremos de la persona de Jesucristo. El tema de hoy es Jesucristo, Dios Salvador. Entonces la pregunta inicial de este nuestro encuentro hoy es ¿quién es Jesús? Y hemos hablado ya que Jesucristo, en el anterior encuentro, es este verbo encarnado, es la palabra hecha carne, ¿verdad? Pues entonces, para responder un poquito sobre quién es Jesús, para tener una respuesta sobre su identidad, pues no buscaremos la identidad de Jesucristo a través de las ciencias naturales. Es decir, ¿quién nos va a responder quién es Jesucristo? No es la historia, no es la biología, no es la física, no es la química, no es la matemática, etc. Porque nosotros solo podremos comprender quién es Jesús si nosotros nos abrimos a la fe. Porque la verdad de quién es Jesús solo se entiende porque Él se ha revelado. Y se ha revelado en primer lugar a los apóstoles. Si nosotros vemos en el Evangelio de San Marcos, que por cierto no había visto hasta que he celebrado la misa hace una hora, pues que coincidía, cuando yo lo he preparado no sabía que iba a coincidir con el Evangelio de hoy. El Evangelio de San Marcos, justo el Evangelio de hoy nos habla de la tempestad que es calmada. Los discípulos que están en medio de la barca y hay una gran tempestad y Jesucristo está durmiendo en esta barca. Es muy curioso este pasaje del Evangelio, porque si pensamos bien, pues Jesucristo, ¿quién es? Es Dios mismo, aquel que no duerme, que dice el Antiguo Testamento, aquel que no duerme ni reposa, pues ahora se encuentra dormido en la barca. Fíjate qué cosa más rara. Aquel que no duerme ni reposa, el guardián de Israel, el que vela nuestras entradas y salidas, el que guarda nuestra vida, ahora está dormido. Está dormido sobre la barca. Jesucristo dirá en un momento en el Evangelio, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ahora su cabeza está reclinada sobre el madero de la barca. Es decir, que el único lugar donde el Hijo del Hombre reclina su cabeza es sobre el madero. Imagen, referencia de la cruz. Y está ahí en medio de la tempestad, los discípulos entran en pánico. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesucristo se levanta y calla, silencio, hermano, silencio, cállate. Y toda la tempestad se tranquiliza. Y los discípulos, ahí tiene la pregunta, se quedan perplejos y hacen una pregunta, ¿qué es el tema de hoy? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
O sea, que han visto algo que no es solamente un hombre el que está ahí. Hay algo más en esta persona, en Jesucristo. Dios está ahí. Hay algo de diferente. ¿Quién es este? Y es esta la pregunta, hermanos, que hoy trataremos de un poquito meditar. ¿Quién es este? Los apóstoles tardaron muchísimo en descubrir quién era Jesucristo. Porque Jesucristo, hasta este momento, ya había hecho muchos milagros. Ya había predicado. Y en la predicación de Jesucristo, en los milagros, Jesucristo ya ha ido revelando quién era Él. Ya estaba revelando su persona, ya estaba revelando quién era Dios. Entonces, quién era Jesucristo, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos pensar es que los apóstoles han descubierto quién era Jesucristo a partir de medios intelectuales. Los apóstoles, podríamos pensar equivocadamente, que los apóstoles han llegado a la conclusión de quién es Jesús por medio de silogismos. Han ido juntando A más B, han ido reuniendo las pruebas, han ido haciendo cálculos de que 2 y 2 es 4 y llegaron a la conclusión de que este es el Mesías. Pues no es así, esto no es verdad. O sea, no se trata de que aquí han juntado el tico y el teco, han puesto las neuronas para funcionar, han recabado, han reunido pruebas, han visto milagros, he visto lo que este hombre ha dicho de sí mismo en su predicación, cómo juntar las cosas, estamos esperando a un Mesías. Y parece ser que coincide, entonces, eureka, ya sé quién es Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, hombre, ya está, por lógica, lo deduzco que este hombre es el Mesías. Pues no ha sido así. No ha sido así, por eso yo decía que para descubrir la identidad de Jesucristo, no nos servirá tanto las ciencias naturales, la luz de la razón natural, o sea, la historia, la biología, la ciencia que tú quieras elegir, por donde lo quieras mirar, por ahí no llegaremos a la verdad de quién es Jesús, sino que Jesucristo, al revelarse, al hacer los milagros, al predicar, Jesucristo estaba haciendo una cosa muy interesante con los apóstoles. Les estaba moviendo su corazón, los estaba preparando interiormente para que sucediera algo que San Agustín, muchos años después, lo llamará el acto de fe ejercido. Es cuando se da un verdadero encuentro de dos palabras. Hay una palabra externa que es la revelación, Dios que se va mostrando, se va dando a conocer, lo que hablábamos en el encuentro anterior, este diálogo que existía ya en la eternidad, pues Dios lo ha pronunciado en la historia, fuera de sí mismo. Y eso lo llamamos revelación, esta revelación externa, esta palabra externa ha hecho un clic en los apóstoles con otra palabra que era Dios llamándolos desde dentro, del interior de su corazón había algo que los movía a responder al amor. Cuando estas dos verbas, la verba externa y la verba interna, hace clic, aparece una cosa que lo llamamos fe. Aquí está el punto. Hermanos, para conocer la identidad de Cristo hace falta que también este mismo encuentro se dé en nosotros, el de la fe. Benedicto XVI es el que decía que la fe es un encuentro. Pues muy bien, para conocer la identidad de Jesucristo hace falta que se dé este encuentro en nuestro corazón, que nosotros pues desde la fe seamos iluminados para poder dar esta respuesta de quién es Dios, ¿no? Claro, Cristo es el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios vivo. No, y no fue así por la luz de la razón natural que lo descubrieron, por medio de un proceso deductivo científico, ¿no? O sea, como si los milagros fueran la prueba de quién es Jesús. Es ahí un punto interesante. Es imposible probar quién es Jesús a partir de sus milagros. Porque claro, ¿Jesús quién es? Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Logos eterno, por el cual todo fue creado. Y por mucho milagro que Jesucristo haya realizado, es imposible para la razón humana, mirando estos milagros, llegar a esta conclusión de que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, es el Logos eterno que existía antes de que el mundo fuese creado. Es imposible. Los milagros son muy importantes, pero no son la prueba de quién es Jesús. ¿Hablan de Él? Sí, por supuesto. ¿Dan testimonio de Él? Sí, por supuesto. Pero no nos llega a encerrar cuál es la verdad de quién es Jesús.
Por lo tanto, hermanos, los apóstoles que fueron viendo, fueron escuchando la predicación, experimentando los milagros, los gestos, etc., todo aquello fue moviéndolos por dentro, los fue tocando, los fue transformando, y aquello era una invitación de Dios para que ellos se abrieran. Y finalmente, cuando Jesucristo ha visto que había una abertura a la fe dentro de ellos, Jesucristo pudiera preguntarles una cosa, que es el Evangelio que nos va a meditar, que nos va a guiar un poquito en el encuentro de hoy. Y me refiero al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Cuando Jesucristo, en el versículo 15 del capítulo 16, preguntará a los discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta la tendríamos que responder cada uno de nosotros. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Sabes tú quién eres? ¿Quién es Jesucristo? ¿Sabías tú responder esa pregunta? ¿Quién dices tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo hoy para ti? ¿Lo has visto en tu vida? ¿Lo has experimentado? ¿Tienes una experiencia del Señor en tu vida para poder decir quién es Él? Eso es muy importante, porque es lo que ha sucedido. O sea, por un don divino, excelentísimo, una luz del Espíritu Santo, no por un proceso lógico, intelectual, deductivo, es que San Pedro ha logrado responder. No porque lo haya revelado ni la carne ni la sangre ni a Jesucristo, sino porque el Padre que está en el cielo lo ha revelado. Y por eso Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Mateo 16, 16. Entonces vamos a mirar un poquito esta respuesta de San Pedro. Lo primero que dice es que Jesucristo es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Jesucristo es el ungido. O sea, en hebraico, Cristo, ¿no? Mashiach, el Mesías. Había ya en el Antiguo Testamento una esperanza, ¿no?, de que vendría el Mesías, que libraría a Israel de todas sus miserias, de sus pecados, de todas sus macelas, de todas sus cosas, ¿no? Habría ya esta esperanza, y Pedro ve en Jesucristo a este Mesías. Pero Pedro ve algo más que este Mesías esperado. Lo que ve Pedro, él llega a decir: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y aquí, hermanos, estamos delante de algo que es sobrenatural. El poder decir: tú eres el Hijo de Dios vivo, pues esto no puede ser algo que nos da la inteligencia, que nos da la carne y la sangre. Esto es algo que nos viene del cielo. Poder decir que tú eres el Hijo de Dios vivo. Primero, porque ni siquiera sabíamos que Dios tenía un hijo. Se dan cuenta que es algo que sobrepasa cualquier razón humana. Es algo que solamente puede decir aquel que lo ha experimentado, aquel que Dios se lo ha hecho conocer. A través de la fe, tú puedes llegar a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Pues, hermanos, a esta conclusión, decía yo, las neuronas no llegan. Hubo un encuentro de la palabra externa histórica, de la revelación de Dios, y la palabra interna que estaba resonando en el corazón de Pedro, que lo llamaba, ¿no? Y este encuentro se llama fe. Y eso es muy importante, hermanos, porque es justamente en la fe donde nosotros podemos conocer la verdad sobre la identidad profunda de Jesucristo. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Yo, cuando he sido formado en el seminario, cuando era seminarista, pues yo tuve profesores que, gracias a Dios, pues yo tuve compañeros santos que me ayudaron muchísimo, porque si no yo iba a terminar muy contaminado por una cierta teología que me hubiera hecho mucho daño. Yo he visto en muchos compañeros que no tuvieron la gracia de haber sido advertidos y que cayeron en esta trampa, ¿no?, de una teología que tiene una visión falsa sobre la identidad de Jesucristo, que viene pues muy influenciado por el protestantismo liberal. Gente sin fe que trataba de buscar, de hablar, se trataba de la identidad de Jesucristo en una búsqueda por un Jesús histórico. Aquí está un problema muy serio. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues empezaron a investigar
empezar a investigar el Evangelio como si el Evangelio se tratara de un documento histórico, para buscar quién fue Jesús históricamente. Y perdonadme que se los diga, hermanos, que aquí toda esa teología parte de una premisa completamente absurda, completamente absurda. Lo llaman después el método histórico crítico, ¿no? Parte de una premisa completamente absurda, falsa. ¿Y cuál es esta premisa? Estamos buscando un Jesús histórico, no el Jesús de la Biblia, no el Jesús de la fe. Porque claro, la Biblia lo que nos narra pues, está lleno de poesía, de fantasía, lo está recubriendo a un Jesucristo, pues claro, con una imagen mucho superior de lo que fue en realidad históricamente, ¿no? Eso es lo que... Entonces hay que buscar a un Jesús histórico, porque el Jesús de la Biblia es un Jesús que ha sido revestido pues de mucha gloria. Nos presenta un Jesucristo super, ultra, mega power, que hace milagros, tan grandioso y tan que parece hasta que es Dios. Fíjate por dónde, es absurdo. Entonces hay que buscar al Jesús histórico, al Jesús real, al Jesús... Claro, la premisa es falsa, porque empieza diciéndonos que el Jesús que se nos presenta en el Evangelio no es el Jesús histórico. Y ahí está el problema. Es falso. Bultmann, que ha sido muy famoso a principios del siglo XX, él decía que era imposible en la misma era de la ciencia, era imposible usar la radio, la luz eléctrica, el telégrafo y al mismo tiempo creer en los milagros. Creer que Jesucristo ha hecho milagros es un absurdo, ¿no? Eso solo puede venir de una persona que absolutamente no tiene fe. Es querer comprender a Jesucristo sin la fe. Por eso yo decía que era tan importante esto. Jesucristo dice a San Pedro: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Conocer quién es Jesucristo no es una revelación de tu inteligencia, no es un método, no es el método histórico crítico, no es la teología liberal protestante la que va a revelar. No es la historia ni la arqueología quien te va a decir quién es Jesucristo. Podrás realmente descubrir quién es Cristo a través de la fe, porque Jesucristo no es solamente hombre, es hombre y Dios. Eso es maravilloso, es el Hijo de Dios vivo, es el Logos eterno, que así, por la cual todas las cosas fueron creadas. Y esto, pues tú no lo puedes meter en un laboratorio y estudiarlo, porque no vas a llegar a esta conclusión. Y la verdad de Cristo es esta, que Él es el ungido, el Mesías, el Salvador. Aquí está el punto, hermanos. Aquí hay un problema muy serio, porque Bultmann, en esta búsqueda por el Cristo histórico, llega a un punto, a una conclusión: desisto de buscar al Cristo histórico, porque en realidad lo que existe no es un Cristo histórico, lo que existe son hermenéuticas, porque aquí hay una visión de cada uno ha interpretado a Cristo a su manera. Entonces nos presenta el Cristo según su hermenéutica. Tenemos entonces al Cristo del Evangelio de Mateo, tenemos a Jesucristo del Evangelio de San Lucas, tenemos a Jesucristo de las cartas de San Pablo, tenemos a Jesucristo del autor de la carta de tal y tal, ¿no? Entonces, claro, si el problema aquí es hermenéutica, entonces invento la mía y pues produzco un Cristo según mi conveniencia, según mi hermenéutica, según me es conveniente. Años más tarde tenemos ahí la teología de la liberación. Como es un problema de hermenéutica, pues yo construyo un Cristo a mi conveniencia, el Cristo que casi un Che Guevara sin motocicleta, ¿no? Entonces cada uno tiene un Jesucristo. Eso es completamente falso. La premisa es falsa de pensar que los evangelios pues no nos dan el hecho de quién es Jesucristo, porque el Jesucristo de la fe y el Jesucristo histórico son exactamente el mismo. Entonces partimos de ahí, hermanos, de que hay la necesidad de abrirnos a la fe para comprender quién es Jesucristo. Y cuando digo abrirnos a la fe, significa que tú y yo necesitamos tener un encuentro con Cristo para conocerlo. Tú y yo necesitamos abrirnos a tener una experiencia de Jesucristo para que tú puedas responder la misma pregunta que Jesucristo hace a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso es muy importante. Entonces ahora vamos a volver a la fe católica, a la fe de San Pedro, en la cual Cristo ha edificado su iglesia, ¿no? En esta fe es la que nosotros queremos, en la que encontraremos a este Señor, a Jesucristo revelado para nosotros. ¿Quién es Jesús de verdad? Porque Jesucristo responde a Simón Pedro en el versículo siguiente, el versículo 17, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre. No fue el método histórico crítico, ni la luz de la razón natural, ni tu inteligencia, ni la filosofía, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la relación de Dios contigo, es decir, la fe, te ha abierto a que tú puedas descubrir dentro de ti quién es Jesucristo, quién soy. Y Jesucristo dirá, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalemos, no prevalemos. O sea, es decir, no son las ideologías, no son las ideas las que van a prevalecer, sino la fe de la iglesia la que prevalece. ¿Vale? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Muy bien, a partir de ahí, pues parece que Jesucristo deja claro, ¿no?, en la profesión de fe de Pedro, que Él es el Mesías, el ungido, ¿no?, y el Hijo de Dios vivo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Jesucristo viene una segunda parte en donde Él empieza a decirnos qué es lo que vino a hacer. Y eso es muy importante, hermanos, porque las dos cosas van unidas. Para conocer quién es Jesucristo, está unido la persona de Cristo a lo que Él vino a hacer, a lo que vino a realizar. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Y lo dice en el versículo 21 del capítulo 16 de San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo mataría y que resucitaría al tercer día. Haciendo así una comparación muy esdrújula, pensada por el Padre Murillo, que a lo mejor no hace falta que me den la razón, pero es como si Jesucristo, hasta aquí hemos estudiado Cristología, hemos estudiado quién es Jesucristo. A partir de ahora empieza la clase de soteriología, qué es lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Y qué es lo que vino a hacer? A morir y a resucitar, a salvarnos, ¿no? Y San Pedro, que parece que había sacado un 10 en Cristología, porque dio en el clavo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ahora va a sacar un 0 en soteriología, porque le va a decir, no se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso, lo impide. Y Jesucristo lo recrimina, como diciéndote, si tú no has comprendido a qué vine a hacer en este mundo, significa que todavía no has entendido nada. No has entendido quién soy. Porque las dos cosas van muy unidas. La misión de Jesucristo está unida a su propia identidad. Y también la inversa. Es decir, la identidad de Jesucristo. Jesús es aquello que vino a realizar, ¿no? ¿Y qué es lo que vino a realizar? Nuestra salvación. Él es el Salvador, como su propio nombre lo indica. Jesús significa Dios salva. Por eso San Pedro, como ya decía, que había sacado un 10 en Cristología, acertó quién es Jesús. Saca un 0 ahora en soteriología, porque no sabía lo que vino a hacer Jesús. ¿Para qué vino Jesús? No lo permite, se escandaliza de que Jesucristo diga, yo he venido para salvarte, yo he venido para amarte, para sacar tu vida de la muerte. Yo vine a morir, yo vine a resucitar, pero por ti. Y San Pedro dice, lejos de ti, Señor, no se te ocurra eso. Y Jesucristo tiene que recriminarlo, porque esto, lo que antes el Padre se lo había revelado a su corazón, ahora es movido por otro espíritu, el espíritu de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, porque tus pensamientos no son los de Dios. Es muy importante esto, hermanos, porque Jesucristo, si nosotros no entendemos que Jesucristo vino para nuestra salvación y por causa de nuestra salvación, nunca entenderemos de verdad quién es Jesucristo. ¿Dónde entenderemos quién es Jesucristo? ¿Dónde podemos, para entender a Jesucristo hay que mirar el Calvario? Ahí tú ves quién es el Señor. Aquel que realmente te ama. Hasta qué punto está dispuesto Dios a jugar por ti. Para esto, muchas veces somos inducidos a pensar que, claro, la muerte de Cristo ha sido algo accidental, un error de percurso. Jesucristo vino aquí para hablarnos del amor, para hacer milagros, para echar demonios,
para que el mundo sea, para llenar nuestra barriguita de pan y pez, y ya está todo. Pues no, hermanos, Jesucristo. Y la muerte, pues claro, pobrecito. Le pillaron un mal momento, en la hora equivocada, en el momento equivocado, y lo mataron. Un accidente de percurso, pues no es nada accidental. La muerte de Jesucristo estaba ya pensado y estaba en el plan salvífico del Padre. Y Dios ya contaba con esto. Jesucristo mismo dirá en el Evangelio de San Juan, ¿no? En Juan 12:27. Precisamente para esta hora he venido al mundo. Precisamente para esto el Señor ha venido a nuestro encuentro. Por eso no es posible separar las dos preguntas. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué hiciste por mí, Señor? Las dos cosas van juntas. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor por mí? Pues la salvación. ¿Y qué es la salvación? Para entender quién es Jesucristo tenemos que entender esto, hermanos. Y antes de hablar de redención, antes de hablar de nuestra salvación, necesitamos darnos cuenta de que hay una dificultad en nuestro mundo actual. Que es que muchas veces no nos damos cuenta de que somos y estamos necesitados de ser salvados. Necesitamos de salvación. Esto para el Antiguo Testamento, claro, pues esperaban a un Redentor, esperaban a un Salvador que los salvara pues, de su situación de miseria, de pena, de muerte. También el mundo pagano, no solamente el Antiguo Testamento, no solo el mundo hebreo, sino también el mundo pagano. En la civilización greco-romana, los paganos también se daban cuenta de que necesitaban una salvación, porque se daban cuenta que el mundo perecía, el mundo es caduco, envejece, las cosas pasan, y que el hombre tiende siempre al caos, al desorden. Entonces necesita una salvación. El hombre moderno no se da cuenta de eso, porque está convencido el hombre de hoy, y cree ciegamente en esa idea del progreso. Es un problema, porque claro, yo miro mi vida hoy, y yo tengo internet, tengo televisión, tengo un coche, mi vida es muy cómoda, entonces tú dices, hoy estoy mejor que ayer. Y si hoy estoy mejor que ayer, mañana voy a estar mejor que hoy. Si las cosas se solucionan así, ¿de qué salvación necesito? Todo va bien. ¿Necesito yo acaso un Salvador? ¿Necesito un Salvador hoy? Nosotros los cristianos, hermanos, sabemos que no es ni lo nuevo ni lo antiguo lo que es mejor, sino que nosotros sabemos que somos necesitados de una salvación porque hay una realidad que es más profunda, que nos hace necesitados de salvación. ¿Y qué situación es esta de que necesitamos ser salvados? ¿Cuál es nuestra condición actual? Nuestra condición actual, hermanos, es de esclavitud al pecado, y por causa del pecado, la muerte. Muchas veces nosotros pensamos que una persona para condenarse al infierno tiene que hacer algo gravísimo, tiene que cometer el pecado más grande del mundo para irse al infierno. Pues te digo que todo lo contrario, para el infierno no hace falta hacer absolutamente nada, porque es la situación en la que vivimos ya en este mundo, ya condenados. Una crianza, un niño cuando nace, ya nace necesitado de una salvación. Ya venimos marcados por el pecado original y por lo tanto la muerte, ya venimos de este mundo esclavos. La palabra redención hace justamente referencia a esto. Es Jesucristo que nos compra de vuelta. Es comprar de vuelta. ¿Por qué comprar de vuelta? Porque somos esclavos. Claro, hay que entender bastante el lenguaje. Un lenguaje metafórico. No es que Cristo le tenga que pagar algo a Satanás. Pues no. Sino que Jesucristo tiene que rescatarnos, librarnos de sus manos, porque vivimos una situación de esclavitud. ¿Y qué situación de esclavitud es esta? Pues recordemos el libro del Génesis, Adán y Eva, un repaso súper rápido. Pues Dios nos ha creado, a ti y a mí, ha creado al hombre y a la mujer, los ha puesto en el paraíso. Maravilloso, fantástico. Y Dios puso una ley para el hombre. Pues de este árbol, del fruto de este árbol no comerás. En el centro del paraíso Dios puso un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ha dicho, este fruto ni lo toquéis, no lo comeréis, so pena de muerte. El día que comas este fruto, morirás. Y nosotros hemos sido engañados con una mentira
muy dramática. El demonio nos ha convencido de que si tú comes del fruto de este árbol, seréis dioses. Nos ha convencido de que Dios no nos ama. Nos ha convencido de que Dios no se importa con nosotros, de que somos limitados. El demonio ha dejado caer en lo más profundo de nosotros la mentira de que, oye, si Dios no te permite comer de uno, es como si no pudieras comer de ninguno. Dios te ha hecho limitado, Dios ha puesto un límite, Dios no quiere que te iguales, Dios no quiere que tú seas Dios. Hombre, Dios me ha creado a su imagen y semejanza. No. Si comes del fruto que Dios te ha prohibido, seréis dioses. Y nuestro drama es esto: ¿qué hemos comido? ¿Se acuerdan que yo os decía en el encuentro anterior que hemos cometido la locura más grande que puede cometer un hombre? Había un diálogo eterno de amor en el interior de la Trinidad. Y Dios nos ha creado para hacernos partícipes de este diálogo. Dios caminaba cada día con el hombre. Había una comunión perfecta, maravillosa. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¡Pum! Hemos tapado los oídos para ya no escuchar. Para no escuchar qué cosa nos decía el Señor: te amo. Y ahora, pues ya me entra la duda si Dios me ama o no me ama. Ya no sé, ya no estoy tan seguro. Entonces el hombre empieza a amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo. El hombre ya no es capaz de amar, porque se ha vuelto autorreferencial, porque claro, he creído en esa mentira: soy Dios, he sido creado para amar al Señor. No, pues aquí soy yo, Dios. Me tengo que amar a mí mismo, y en todo me doy gusto a mí mismo, en todo rindo un culto a mí mismo, todo yo en el centro de todo. He comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Soy yo quien decide lo que está bien, lo que está mal. Yo soy el centro del universo. Yo. ¿Y qué pasa con el otro? Pues el otro es un impedimento para que ni yo sea yo. Entonces lo tengo que aniquilar, tengo que destruir. No puedo amar al otro. El otro ya pasa a ser un incómodo, una barrera para que yo sea feliz, ¿sabes? El otro choca con mi personalidad. Hay cosas en el otro que me molestan. ¿Cuántas veces no has experimentado eso? En la casa, ¿verdad? Oye, me mata cuando el marido va y pone las chancletas, no sé, ahí fuera de su sitio. Me mata cuando yo estoy viendo la tele, mi mujer quiere hablar, yo queriendo ver el Barcelona jugar con el Real Madrid, y mi mujer quiere hablarme de la vecina que se cayó, que no sé qué. Me mata, los defectos del otro me destruyen. Es la consecuencia del pecado, el experimentar la muerte. La muerte. ¿Nunca has experimentado que dentro de ti has experimentado que estás muerto? ¿Alguna vez has experimentado esto? Que dentro de ti hay algo que no va bien, que no funciona, que no hay felicidad, que no hay vida dentro de ti. ¿Cuántas veces tú has dicho: es que mi hijo me mata, no puedo, porque me desobedece, saca mala nota? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Ay, esta persona no la soporto porque me acaba conmigo, esta persona me destruye. Porque no somos capaces de amar. Hemos estado encerrados, hermanos, encerrados en un cerco de muerte, porque tu corazón, dentro de tu vida, dentro de tu alma, ha sido inscrita una ley que Dios la ha puesto, que serás feliz si amas, te realizarás como persona si amas, si te donas totalmente. Pero como el pecado nos encierra de tal manera, nos hace esclavos de amarnos siempre a nosotros mismos, nunca experimentes que estás muerto, porque no eres feliz. Porque la felicidad está en amar al otro. ¿Y qué pasa? Intentas amar al otro y no puedes, porque siempre hay algo que te lo impide. Que no eres capaz de superar la muerte. No eres capaz de superar aquello que pone la barrera, aquello que te impide en el otro. El otro, no puedo amarlo con sus defectos, no puedo amarlo con sus pecados. Siempre hay muerte que me bloquea. Lo que dirá San Pablo: quiero hacer el bien, pero es el mal que se me presenta. Yo quiero amar porque sé que la vida, la felicidad consiste en amar, pero no puedo, estoy atado. Lo único que me sale es amarme a mí mismo, vivir para mí mismo. Es una maldición. Esta es la condición que estamos todos nosotros, tú y yo. Fíjate lo que dice la carta a los Hebreos. No tenemos
Escucháis, no entiendo la megafonía. Hablo bastante fuerte, ¿verdad? Aquí sí. Dice así la carta a los hebreos. Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él las compartió para reducir a la impotencia, mediante su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Esa es nuestra realidad, hermanos. Estamos sometidos, estamos esclavos por el miedo que tenemos a la muerte, por el miedo que tenemos a morir. Nos hacemos esclavos del que tiene el dominio de la muerte, es decir, el demonio. Estamos esclavos, esa es nuestra condición actual. Esclavos del miedo que yo tengo a la muerte. Tengo miedo a morir, por eso no me entrego totalmente al otro. No puedo donarme a mi mujer totalmente, siempre tengo que reservarme algo de mis particularidades con los psicólogos modernos. Yo tuve una discusión con mi hermana terrible, mi hermana es psicóloga, y está muy de moda eso de hay que saber respetar el espacio vital. Espacio vital. Eso es egoísmo puro. Egoísmo puro. Mi espacio vital. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Oye, necesito amarte. ¿Qué es eso de estar defendiéndome? Claro, porque tengo miedo a morir. No puedo abrir un poquito mi corazón para que el otro me conozca como yo soy. Que el otro conozca mis debilidades, que el otro conozca mis flaquezas. Porque claro, como me expongo un poquito, el otro me matará, me destruirá. Tengo miedo a morir. No puedo amar. No puedo ser vulnerable frente al otro. No puedo ponerme en una situación en la que me humille. Jesucristo dirá en el Evangelio, ¿no? Al que te obliga a dar una milla, vete con el dos. El que te hiere una mejilla, ofrécele la otra. Amad a vuestros enemigos. Hacer el bien al que os oye. Eso no, eso es ponerse por debajo. Eso es ser débil, dirá el mundo de hoy. Eso es ser tonto. Eso es ser idiota. No lo hagas. Tienes que defender tu vida, claro. Porque amar no es dar la vida. Y por el miedo que tenemos a morir, no amamos. Por el miedo que tú tienes de dar la vida al otro, piensas que ahí te quedarás, claro, porque te ha convencido. El pecado eso nos ha llevado a la muerte. Entonces tienes que defenderte a cada momento, a cada rato. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos redime? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo por ti y por mí? Primero se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre como tú y como yo. Y ha entrado en la muerte Él. Ha entrado en la muerte, se ha dejado matar. Se ha dejado matar. Ha sido el último. ¿Para qué? Para que tú y yo, hermanos, pudiéramos ser liberados de la esclavitud, del miedo que teníamos de morir. Jesucristo entra en la muerte para destruirla para siempre. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está nuestra salvación, en que Cristo ha vencido la muerte. Esa es la buena noticia. El cristianismo es en realidad, hermanos, una buena noticia. Una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia el cristianismo? Porque nuestra situación es de mala noticia, es terrible. Es buena noticia, hermanos, porque hay dos cosas que tú y yo no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Que es vencer la muerte y ser partícipe nuevamente, restaurar nuestra participación en la naturaleza divina. Y es justamente eso lo que nos ofrece el Señor. Él entra en tu muerte, hermanos, para que tu muerte sea vencida. Para que la muerte ya no sea una palabra final sobre tu existencia. Para que este velo oscuro que te cubre la vista, que te hace ver todo negro, todo difícil, todo imposible de amar, este velo el Señor lo ha rasgado, lo ha atravesado Él, para abrirte un camino para que tú puedas atravesar. Abierto este mar rojo para que tú puedas cruzar a la tierra prometida, al paraíso, a la vida eterna, a la comunión con Él. Esas dos cosas nos da el Señor. Vence la muerte para nosotros en la cruz, nos redime de la muerte del pecado y del demonio, nos compra de vuelta, nos restaura, nos rescata. Y no solo eso, sino que Dios nos da una gracia especialísima que eleva nuestra condición para ser nuevamente partícipes de la naturaleza de Cristo, lo que dirá San Pablo, coherederos de Cristo. Eso es maravilloso, hermanos. Dios se ha hecho hombre para que tú y yo llegáramos a ser como Dios. Todo el drama de la existencia del hombre, decía antes, está en que yo quiero ser Dios. Yo quiero ser Dios.
final el Señor nos cura haciéndose hombre, siendo el último, asumiendo condición de esclavo, es decir, tu condición. El que no conoció pecado se hizo pecado por ti, para que tú tuvieras finalmente pues, vida eterna, vida divina dentro de ti. El Espíritu Santo que te has enviado en tu corazón para que tú puedas experimentar dentro de ti que Cristo ha resucitado, vencedor de la muerte. El Señor es Dios. Por eso hoy yo te animo a que tú puedas responder de verdad quién es Jesucristo. Jesucristo es aquel que te ha salvado de la muerte. Jesucristo es aquel que ha entrado en las zonas más oscuras de tu historia y de tu vida, que ha descendido a los infiernos de nuestra existencia, donde nosotros no podíamos más, donde no podemos amar, donde no podemos ser felices, donde no podemos hacer la voluntad de Dios. Hasta ahí ha venido el Señor a nuestro encuentro para destruir esta muerte en su cuerpo, aniquilando la muerte misma en su cuerpo, para darnos a nosotros la gracia y la posibilidad de resucitarnos, de tener una vida nueva en Él, de poder participar, tener comunión con Él nuevamente. ¿Quién es Jesucristo? ¿Tú lo has experimentado esto en tu vida? Porque para eso son los sacramentos, para morir y resucitar con Cristo. Y hablaremos de esto en el siguiente encuentro. Para morir y resucitar con Cristo. En esta vida ya, hacer esa experiencia de la fe, morir y resucitar con Cristo. La fe, hermanos, mucho de lo contrario que muchos pensáis, que es creer en lo que no se ve, no, es creer en lo que se ve, en lo que se prueba, en lo que se toca, en lo que se gusta. La fe, hermanos, es tener una certeza, la certeza de un acontecimiento, de que Cristo vence la muerte. Dios es aquel que de la muerte saca la vida. Abraham es el padre de la fe, porque es aquel que ha descubierto que de su esterilidad, de su incapacidad, pues Dios saca una vida. De la matriz estéril de su mujer Sara, sacó a Isaac, el Señor ha hecho surgir la vida. Y si fiel es Dios de esta manera, si Dios tiene este poder, pues cuando pide el sacrificio, ¿qué es lo que dice Abraham? Me sorprende siempre este pasaje, ¿no? Que dice a sus siervos: quedaos aquí, yo y el muchacho volveremos, porque aunque diese muerte a su hijo, sabría que el Señor tiene poder de la muerte sacar la vida. Toda la escritura, hermanos, está plasmada, está tocado por él, atraviesa esta palabra en toda la escritura. Pascua, la victoria sobre la muerte, la vida eterna. Tú y yo necesitamos tener esa experiencia, porque tener experiencia de la resurrección del Señor, de que el Señor ha vencido tu muerte, y necesitas identificar cuál es tu muerte. ¿Qué es lo que te destruye hoy? ¿Qué es lo que te mata? ¿Qué es lo que te hace hoy infeliz? ¿Que eres egoísta? ¿Que eres un mentiroso? ¿Que eres, no sé, lujurioso? ¿Que eres, no sé, envidioso? ¿Que eres un idólatra? ¿Que no amas a tus padres? ¿Que odias a todo el mundo? ¿Que juzga a las personas? ¿Que murmura contra la historia que Dios ha hecho contigo? Pues esto el Señor, esta muerte del Señor la redime. El Señor hoy nos restaura. El Señor vence esta muerte y nos da la posibilidad de la vida eterna, de resucitar con Cristo. Si has experimentado esto en tu vida, podrás decir: realmente yo sé quién es Jesucristo, porque lo he visto en mi historia, lo he visto en mi vida, lo he tocado. No me lo han contado otros, lo han visto mis ojos. Lo he experimentado, Señor, tu salvación. He experimentado, Señor, quién eres tú de verdad, porque he sido salvado por ti. Pues que podamos todos nosotros hoy meditar sobre esto, que nuestro corazón pueda dar esta respuesta. Te amo, Señor. Yo sé quién eres tú, porque has hecho maravillas en mi vida, y puedas proclamar las maravillas que ha hecho el Señor contigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la intercesión de la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Tú deberías de saber